Nada como las altas horas de la noche para seguir aprendiendo un poco de Rufus Race Manager. Hoy vamos a estar viendo lo que llamamos los essentials o esenciales del programa. Vamos a repasar un poco todas las opciones que hay en la pantalla, describiendo cada uno de los iconos, ventanas y demás. Y bueno, es un poco un pantallazo general de las features y de los menús y de todo lo que nuestros ojos pueden ver. Nada en profundidad, sino todo más bien un aspecto de repaso general. Así que bueno, arrancamos. Arriba tenemos la top bar o barra superior, en donde encontramos el nombre del evento, el estado actual del evento. En este caso está en borrador. Al costadito vemos como está en borrador la opción de publicar el evento en la Event App. Y por otro lado tenemos a la derecha el menú de acciones rápidas, en donde ahí encontramos la simulación de carrera, las pantallas y kioscos. Cliqueando aquí volvemos al menú de selección de evento. Luego la ayuda, que como vimos en el video anterior es de mucha ayuda, porque cuando no sabemos qué hace tal o cual opción, simplemente tipeamos tal cual la vemos en pantalla y nos va a explicar exactamente qué hacer con eso. Bien, acá nos podemos desloguear también y acá abajo vemos el estado de la sincronía con el cloud. ¿Qué es la sincronía con el cloud? Bueno, esto es algo que hay que tener en cuenta. Rufus Race Manager se puede ejecutar o en las apps de escritorio para Windows y Mac, o se puede ejecutar directamente en la web en rm.randomrufus.com. En este caso estamos viendo ahora la aplicación de Mac. Entonces, app versus web. ¿Qué es lo que vamos a encontrar en la aplicación de app que no vamos a encontrar en la aplicación de web? Bueno, hay principalmente tres diferencias. Una son los dispositivos locales. En la aplicación web no podemos conectar dispositivos locales. Acá estoy yendo donde están los dispositivos locales, por ejemplo. Para poder conectarnos con dispositivos locales necesitamos usar la versión app, ya sea Windows o Mac. Luego, segunda diferencia, la simulación de carrera. La simulación de carrera está solo disponible en las aplicaciones para Windows y Mac. Por otro lado, la tercera y última diferencia entre web o app es el auto-publish, que lo vamos a ver después, pero también está disponible solamente para las aplicaciones de escritorio. Bueno, repasado el menú, seguimos por aquí. Esta área sería el área de trabajo principal, donde se van cargando las diferentes tabs que tenemos abiertas. A la izquierda encontramos el menú principal, el drawer o cajonera. Tenemos primero el Event Dashboard. Segundo, tenemos el menú de participantes, resultados, checkpoints, carreras, segmentos de cada carrera, copas de equipo, grupos y categorías. Y por último, dispositivos. Eso en cuanto a las opciones de carrera. Luego tenemos los settings, la pantalla de la configuración general del evento y opciones del programa. Bien, en Rufus Race Manager tenemos dos docks, que no es ese, o dos ventanas ancladas. Uno es el dock de relojes, que ahora como no hay carrera ocurriendo no vemos ningún reloj. Este dock también lo podemos hacer flotante y lo que nos permite también es agregar pasadas manuales desde cualquier lado, porque esto flota a través de todas las pantallas y lo podemos volver a poner a un costado y colapsar. Por otro lado tenemos el dock de las notificaciones de carrera. Este dock está disponible, o sea, las notificaciones están disponibles si en nuestra carrera tenemos configurada una Rufus Race App. Podemos también expandirlo y aquí vemos que tenemos tres opciones más. Race Alerts, que nos llegan desde las aplicaciones que tenemos en el circuito, Penalty and Bonus y el Team Chat. Esto también lo podemos hacer de touch, lo podemos minimizar y lo podemos volver a hacer una touch y volver a minimizarlo para tenerlo ahí escondido. Por último, tenemos también la Status Bar. La Status Bar lo que nos muestra son diferentes estados de nuestro evento de Rufus Race Manager. En este caso tenemos a la derecha la versión actual de la aplicación y seguido nuestro plan actual, y si nos posicionamos encima ahora podemos ver más información sobre el plan, nuestra cuenta, el tipo de suscripción que tenemos, los créditos que tenemos de email, de SMS y por último podemos ver también el Offline Authorization. Esto es para tener en cuenta. Podemos ver que tenemos un token válido por ciertos días, entonces nosotros podríamos trabajar offline en este caso con el software unos 36 días, que son 29 días más una semana de periodo de gracia. Entonces podemos estar offline y validando nuestro tipo de cuenta por durante aproximadamente un mes. ¿Qué quiere decir todo esto? Pasado el mes, el software va a pedir conectarse para reautorizar y ver que nuestro plan sigue activo. O sea, ¿viste en Spotify cuando estás usando
mucho tiempo sin conexión y Spotify de pronto te dice, che, conectate a internet porque necesito saber si estás pagando el plan. Esto es lo mismo, pero mejor, porque si no tenías el plan activo y te olvidaste de reactivarlo, nosotros te damos este periodo de gracia para que puedas cronometrar tu evento y no te vamos a dejar tirado. Bien, a la izquierda tenemos el sensor que nos indica si tenemos conectividad o no, si estamos conectados con el WebSocket, o sea, si tenemos información en tiempo real desde el servidor, el estado de la sincronización con el cloud, en este caso vemos que está en verde, o sea, está todo sincronizado, y por último, este nuevo que es el Auto Publish. Como este evento no está publicado, ya que aún está en modo draft o borrador, el Auto Publish está en off. Ya lo vamos a ver en profundidad, pero básicamente el Auto Publish lo que permite es olvidarse de andar publicando manualmente resultados o participantes dándole al botón, sino que una vez que activamos el sistema inteligentemente por cada cambio que hacemos, detecta un cambio y va generando distintos batches de publicación en la Rufus Event App. Bueno, estos son los componentes principales de la pantalla. Ahora, una cosa interesante de Rufus Rate Manager es que plantea el trabajo por tabs. Nosotros cada vez que entramos a un menú o a una opción, en este caso estamos en el Event Dashboard, se nos abre un tab. Ahora, queremos ir a los participantes de los 21K, por ejemplo, lo tenemos en otro tab. Queremos, por ejemplo, ir al Race Dashboard de los 21K, abrimos otro tab. Queremos ver la copa de equipos, se nos abre en otro tab. Entonces muy fácilmente nos podemos mover de un tab al otro, siempre con la información que necesitemos disponible. Mismo si queremos trabajar con un participante, doble clic en el participante, se nos abre un tab con el participante en donde podemos ver todos sus resultados, editarlos. Entonces es importante recordar, nosotros no trabajamos con ventanas en Rufus Rate Manager, trabajamos con tabs. Bueno, vamos a ir entonces a los settings del evento para repasarlos. En los settings del evento podemos configurar la información general, nombre, fecha, locación, el gender mapping, que el gender mapping lo que es, lo vimos en el video anterior, donde podemos poner diferentes valores para reconocer hombres, mujeres, etc. El time skipping, si queremos nosotros que los tiempos mostrados sean mostrados en milisegundos, en décimas de segundos o en segundos. Luego la fecha de referencia del evento para el cálculo de las edades y las categorías. Acá podemos automáticamente reestilizar toda la información de los participantes en el sentido de que muchas veces los Excel nos vienen no muy prolijos de información. Entonces, por ejemplo, pueden venir todos en minúscula o todos en mayúscula o estilos mezclados, las dos cosas. Entonces acá lo que podemos hacer es decirle al sistema cómo queremos que estén formateados nombre, apellido, ciudad, equipo, club, etc. Podemos capitalizar todo, poner todo en minúscula, etc. Bueno, acá podemos configurar las notificaciones que queremos recibir, si queremos recibir notificaciones solamente de los passings válidos o de todos los demás. Custom Fields, aquí por ejemplo lo que podemos hacer es agregar campos que no estén previstos en los estándares que recibimos o que creamos. Por ejemplo, a los participantes les queremos pedir el número de documento o queremos pedir un teléfono de emergencia. Esos datos podemos fácilmente ingresarlos y agregar estos campos y serán solicitados luego a los participantes. Bien, tabla de referencia. Acá lo que podemos hacer es cargar una tabla de referencia ChipViv, lo cual es muy útil sobre todo para los que trabajan con códigos EPC. Acá yo voy a subir uno para que vean el ejemplo. Bien, automáticamente nos reconoce las columnas Viv y Chip. Ya lo subimos y ya vemos debajo, nos indica el status bar que tenemos una tabla de referencia cargada. Una vez que tenemos una tabla de referencia, también podemos elegir esconder la columna de chips a lo largo de todo el software. Ya que tenemos la tabla de referencia y trabajamos con VIVs, entonces el código chips quizás ya no nos interesa verlo, así que podemos esconder automáticamente eso. Bien, desde acá podemos también publicar el evento, lo mismo que podemos hacer aquí arriba, lo podemos hacer desde aquí. Esta es una opción nueva, las publicaciones automáticas. Una vez que el evento está publicado, podemos seleccionar publicar automáticamente participantes, resultados, Race Progress, etc. Race Progress es una herramienta nueva que la vamos a ver más adelante. Bien, por último, la zona peligrosa, donde podemos borrar el evento, resetear todas las pasadas y restaurar el evento a su estado original, o sea, como si no se hubiese lanzado. Podemos clonar el evento y exportarlo a un archivo, lo cual es útil siempre si queremos tener algún backup, aparte de lo que se guarda en la nube. Bueno, esas son las settings principales del evento. Vamos a ver ahora los participantes. 21K. ¿Qué podemos hacer con las vistas de los participantes? Bueno, como acá pueden ver, tenemos los custom fields que definimos previamente.
Si no nos interesa verlo, podemos cliquear aquí, por ejemplo, hacemos clic sobre el menú contextual de cualquier columna, manejar columnas y podemos, por ejemplo, esconderlos para no verlos y listo. Dentro de la pestaña de participantes podemos filtrar fácilmente haciendo clic en la dona. Podemos, con clic derecho sobre cualquier participante, agregar una pasada. En este caso la carrera no inició y no tiene sentido, pero podríamos aquí agregar una pasada. Este botón Now nos permite ingresar el tiempo actual. No se nos carga nada como referencia porque la carrera no está iniciada nuevamente. También podemos hacer un swap. En el swap podemos cambiar chip o bib, o podemos cambiar solamente tiempos. Aquí ponemos el bib y target y podemos hacer un preview y hacer el cambio entre participantes. También podemos borrar un participante, resetear su estado, modificarlo y ponerlo como descalificado, DNS, DNF, etc. Mismo haciendo doble clic sobre el participante vamos a ver sus detalles. En los detalles del participante, ya que estamos en esta pestaña, podemos ver arriba a la derecha su estado. En este caso es Not Started o no comenzado. Aquí podemos agregar una nota al participante. Por ejemplo, este podemos decir es un influencer famoso. Bien, y dejamos esa nota y podemos ver ahora cuando volvemos que el participante 1004 tiene una nota influencer famoso. Entonces en cualquier lugar donde aparezca en la aplicación el participante 1004 vamos a ver el icono de nota al costado que nos dice qué nota tiene asignada. Bien, volvemos al participante 1004. Vemos que también debajo de las notas podemos agregar penalty and bonus, o sea, podemos agregar tiempos o quitárselos. Aquí veremos los rankings, los segmentos. Aquí tenemos el chip del participante y como tenemos una tabla de referencia, podemos ver que respecto a la tabla de referencia no tiene ningún chip en la tabla. Entonces ahora miremos esto. Yo voy a ir a la tabla de referencia, por ejemplo, voy a decir que este en realidad se lo vamos a asignar al 1004. Lo guardo y ya se detecta ahora, vemos acá, luego de refrescar, que este participante, que si bien lo cargamos con el chip 1004, tiene la tabla de referencia asignado este chip. Entonces, para clasificar el sistema, primero buscará este chip y si no hará un fallback, o sea, un llamado al chip que le pusimos al participante. Aquí tenemos los custom fields que hemos declarado. Por otro lado, podemos poner el mail del participante para recibir notificaciones de carrera. Esto lo veremos en Rufus Cloud en otro momento. Pero, por ejemplo, podemos poner juan@runonrufus.com y podemos poner el número de teléfono, por ejemplo, +34. Como ven, aquí debajo recibimos las notas sobre el formato correcto tanto para email como para teléfono para que puedan recibir las notificaciones una vez guardadas en el cloud. Eso lo vamos a ver en otro video, no ahora, pero aquí se ingresan los datos sobre los cuales se van a notificar. Y el botón Save guarda automáticamente. Bueno, eso en cuanto a participantes. Nos vamos, por ejemplo, ahora a resultados. No tenemos ninguno, pero aquí podemos ver los resultados. Bien, este es el menú de checkpoints, donde podemos ver todos los checkpoints y a su vez el checkpoint a qué carrera está vinculada. El checkpoint Start está vinculado a la carrera de 21K, en este caso 5K también, 10K, 15K y el Finish lo tenemos en la carrera de 21K y en la carrera de 3 laps, 3 vueltas, porque aquí tenemos definidas las dos carreras. Bien, el menú de carreras podemos definir carreras clásicas o por vueltas. Desde aquí también podemos abrir el diseñador de recorrido. En este caso, nuestra carrera 21K tiene cargado ya este recorrido y aquí yo le he puesto los puntos de control que esta carrera tiene. Tranquilo, todo lo relacionado a cómo hacer tu circuito va a estar en un video aparte específico de circuito. Bueno, vamos a frenar acá. Eso fue todo para la parte 1 de los esenciales de Rufus Race Manager. Obviamente tendremos parte 2, que si querés enterarte ni bien se estrena, te suscribís al canal, le das a la campanita para que te avise cuando se estrena y ya estás.